A las muy buenas, bienvenidos al Toro por los Cuernos. En esta edición vamos a hablar de las corridas del Domingo de Ramos y del Domingo de Resurrección en Madrid. A las muy buenas, bienvenidos al Toro por los Cuernos. Esta vez, en esta edición, vamos a hablar de las corridas del Domingo de Ramos y del Domingo de Resurrección en Madrid. Pero antes es obligado, porque mucha gente me ha preguntado sobre ello, pues es obligado a hacer un comentario sobre mi asunto con Twitter. Efectivamente, me han cancelado la cuenta y ya puedo volver si quiero. Pero es que me lo estoy pensando porque Twitter es una tiranía más manipulada y censurada por el marxismo cultural, por la corrección política, por la extrema izquierda. En Twitter te puedes cagar en Dios, que nunca te pasará nada, puedes decir toda clase de injurias sobre España, que nunca te pasará nada. Por supuesto, contra el rey puedes decir lo que te venga en gana, pero eso sí, no roces ninguno de los dogmas del marxismo cultural, porque entonces te verás metido en un montón de problemas. Y así fue. Yo hice una referencia de pasada sobre un asunto en el que en realidad ni siquiera opiné, pero todos los guardianes de la corrección política se me echaron encima y me quitaron la cuenta. Y aunque ha sido la propia Twitter la que me ha comunicado que puedo volver cuando quiera, pues me estoy pensando el volver. Me estoy pensando el volver porque, claro, es decir, yo no tengo por qué aguantar que me censuren unos señores que se han autoatribuido unas funciones que en realidad no les corresponden. Si esto es una democracia y hay libertad de expresión, pues habrá que aguantar las opiniones que no nos gusten, no solo las que nos favorezcan. Y desde luego, en lo que de verdad consiste el respeto a la libertad de expresión es en aceptar precisamente aquello o aquellos comentarios que no te gustan. Entonces, pues estoy pensando qué hacer. Mucha gente me dice que vuelva, agradezco todos los comentarios favorables hacia mi persona que se han hecho estos días en Twitter, alguno totalmente laudatorio, alguno que verdaderamente me ha llegado al alma, porque yo no sabía que estuviera tan bien considerado y que se tuviera una opinión tan elevada de mi persona. Pues desde luego estos comentarios los agradezco muchísimo y estoy pensando qué hacer. No me apetece volver, pero claro, esta gente que me lo pide con estas palabras tan cariñosas, pues verdaderamente también me siento en deuda con ellos. No sé qué hacer. A mí no me apetece nada porque, vuelvo a repetir, Twitter es una basura absolutamente infecta, es un pozo lleno de cocodrilos y de escorpiones, es diarrea propia del marxismo cultural, y por lo tanto yo creo que habría que crear una red social donde estuviéramos libres de toda esa bazofia. A mí no me apetece nada volver, pero si un día decido volver es en atención a todos estos señores que dicen que yo soy un referente de primer nivel por mi opinión taurina. Entonces, pues a esa gente pues también desde luego estoy obligado a tener en consideración su opinión y a ser agradecido con ellos. Me lo estoy pensando, Pero aunque vuelva, lo digo desde aquí, Twitter es una bazofia y es intolerable la censura progre y políticamente correcta que se opera allí. Igual que en YouTube, que también hay censura políticamente correcta y donde los antitaurinos nos persiguen. Y, desde luego, la Fundación Toro de Lidia debería hacer algo al respecto, porque los toros son un bien de interés cultural. Por lo tanto, nadie se puede erigir en censor y nadie puede censurarme los vídeos como hace porque son de contenido taurino. ¿Quiénes son los antitaurinos para censurarme? ¿Quiénes son los antitaurinos para ir contra la libertad de expresión? ¿Quiénes son los antitaurinos para ir contra una manifestación cultural reconocida como tal por el Parlamento de la Nación? Pero qué vergüenza es esta. Yo creo que la Fundación Toro de Lidia tendría que tomar cartas en el asunto. Y bueno, una vez que he echado la perorata sobre mis cuitas con ese pozo de basura que se llama Twitter,
o con YouTube, otro pozo de basura, aunque aparezcamos en él, pues después de haber echado mis diatribas contra esta infamia progre y políticamente correcta, pues voy a hablar de las corridas en las que he estado. Y he estado pues el domingo de Resurrección en Madrid y también el domingo de Ramos. El domingo de Ramos, corrida de Victorino, y muy buena entrada. Hacía muy buena tarde y el sol lucía completamente lleno. La entrada en la sombra no era tan potente. Entonces yo creo que urge revisar el asunto de los precios de las entradas. Yo creo que hay que dar a la empresa libertad de precios para que cada tarde pueda poner los precios que estime convenientes y oportunos. Porque yo creo que si se hubieran revisado el domingo a la baja los precios de la sombra, pues todavía hubiera habido mejor entrada y la entrada hubiera estado más repartida. La gente se fue al sol porque las entradas son ostensiblemente más económicas. Por lo tanto, yo creo que hay que dar libertad de precios y que los precios pues puedan oscilar pues en función del interés del cartel. Victorinos decepcionantes. Una corrida muy desigualmente presentada, con toros de gran trapío, como pudieron ser el primero y el quinto. Dos toros muy bien presentados, pero también con toros de mucha menor presencia, como pudo ser el segundo, con aspecto de vaca vieja, o como pudo ser el tercero, que era una raspa. Por cierto, este tercero fue el único cuatreño de la corrida. Una corrida, como digo, que fue una auténtica escalera y donde destacaron de presencia, el primero y el quinto, pero donde luego pues toros mucho peor presentados como pudieron ser el segundo y el tercero, ¿no? ¿Y qué sucedió? Pues yo creo que si hay que definir la corrida de Victorino con una palabra, pues esa palabra es decepción. A mí la corrida de Victorino me decepcionó mucho por su poca fuerza. Y también por su poca raza, ¿por qué no decirlo? Victorino ha salido en los medios diciendo que a la corrida la pegaron muchísimo en el caballo y que poco menos que la asesinaron en el primer tercio, pero yo, sentado desde el tendido, vi precisamente lo contrario, que a la corrida se la trató muy bien, a la corrida se la pegó muy poco en el caballo y a la corrida, pues digamos que los toreros pues la lidiaron con el mayor mimo posible, fundamentalmente porque fueron los primeros en darse cuenta que si pegaban a los toros, pues el lucimiento iba a ser imposible y los toros no iban a pasar del primer tercio. Por lo tanto, a la corrida se la cuidó mucho y no me explico por qué Victorino dice que la asesinaron en el caballo, porque desde luego, salvo él, pues todo el mundo, como dijo uno de los matadores, como dijo Robleño, pues vio una corrida distinta a la que vio Victorino, ¿no? Corrida floja, con una blandura preocupante y luego también con una falta de raza preocupante. Hubo un primer toro, que fue un toro muy complicado, un toro muy peligroso, un toro que tuvo mucho sentido, un toro que recordó a las alimañas de Victorino que salían hace 40 años y que han dejado de salir. Pues bueno, pues el domingo de Ramos tuvimos una. El toro fue muy complicado, el toro sabía siempre que se dejaba atrás, el toro se embestía muy vencido y tuvo enfrente de él a Robleño, que tuvo la habilidad pues de quitárselo del medio sin que le cogiera, porque este toro fue un toro verdaderamente complicado y que desde luego ponía a prueba el oficio de cualquier torero. Pero después de este primero, que como ya he dicho fue un toro muy peligroso y muy difícil, pues lo que fue saliendo por el chiquero fue una sucesión de decepciones, porque a mí este primero, aunque los toreros lo pasen muy mal delante de él, a mí este primero me parece un toro interesante. ¿Por qué? Porque pone a prueba el oficio del torero. Y también porque el toreo no solamente es una sucesión de pases bonitos estéticamente, el toreo también es una prueba de valor y una prueba de oficio. Por tanto, estos toros tienen que salir y estos toros dan emoción a las corridas. Y estos toros han salido toda la vida, todas las ganaderías muy encastadas pues tenían toros muy bravos, pero también la casta tenía como consecuencia que el toro difícil pues era francamente peligroso. Siempre han salido y tienen que salir, y estos toros desde luego no dejan
indiferente al espectador del tendido, porque rápidamente todo el mundo, hasta el que está sentado en la última fila de la andanada, pues se da cuenta del riesgo que hay en ese momento en la arena, ¿no? Son toros que desde luego tienen la emoción del peligro y por lo tanto tienen que salir. Este primer toro, con todas sus dificultades, pues fue un toro que interesó al aficionado. Lo malo fue lo que luego salió por chiqueros, ¿no? Toros blandos, toros sosos, toros descastados, toros muy alejados a lo que hizo célebres a los victorinos. Para ser completamente certero en el juicio de la corrida, sí que hay que decir que hubo un toro con muchísima calidad para el torero, que fue el quinto de la tarde. Pero esa calidad estuvo acompañada de tanta flojera que en realidad no sirvió para nada, porque esa calidad que se cae pues supone una auténtica decepción para el espectador. El quinto tuvo muchísima clase, pero también tuvo poquísima fuerza, y rodó varias veces por la arena. El resto de los toros, como digo, pues siempre fluctuó entre la poca fuerza y la poca raza. ¿Cómo es posible con lo que eran los victorinos? Pues hombre, yo creo que una cosa que tenía muy clara el viejo victorino era que el toro tiene que ser fundamentalmente encastado y que el ganadero lo que debe cuidar antes que nada es el instinto agresivo. Lo tenía clarísimo, aunque ese instinto agresivo hiciera sufrir a los toreros. Y creo que el viejo victorino fue insobornable con respecto a ese criterio. Él sabía que criaba el toro para el público, que criaba el toro para el aficionado y que ese toro tenía que portar como primera cualidad la emoción. Sin embargo, lo que ha pasado en muchas ganaderías toristas es que de un modo absolutamente absurdo los ganaderos se han obsesionado por la clase y por la calidad. Y digo que es absurdo porque esto puede tener sentido en las ganaderías que torean las figuras. Un ganadero que cría el toro para la figura, entra dentro de lo lógico que quiera buscar un toro muy suave, un toro fácil, un toro con mucha calidad, porque sus clientes son los toreros. Pero claro, que se busque ese toro en ganaderías toristas, en ganaderías que tienen su éxito en que las piden los aficionados y no los toreros, pues es más absurdo, pero este absurdo está teniendo lugar. Muchos ganaderos toristas están fascinados con la clase y con la calidad y están llevando a sus ganaderías por esos derroteros, para decepción de los aficionados que esperan de ellas otras cosas. Es así. Es decir, yo creo que se están equivocando porque el público espera de ellos otra cosa. Además es una equivocación absurda porque cuando lidiaban el toro duro les iba muy bien, estaban anunciados en todas las ferias, eran un referente torista y los aficionados estaban encantados, pero por lo que sea, pues el toro que a ellos les gusta es un toro de más clase, un toro más suave, y claro, esa clase y esa suavidad pues tienen de malo que rápidamente basculan en la poca fuerza. Y eso es lo que está pasando de modo, como digo, absurdo y sorprendente en las ganaderías toristas, cuando no lo necesitan y cuando su éxito y su triunfo ha estado basado en otros criterios. Los toreros, pues el primer espada de la terna fue Fernando Robleño, que se encontró con este toro tan peligroso que abrió plaza y se lo quitó del medio con oficio, que ya es bastante, porque el toro verdaderamente era un toro que era de meterte en la enfermería al menor descuido. Y luego tuvo un cuarto, un toro cinqueño, un toro soso, un toro que embestía con la cara arriba. Y con este cuarto Robleño yo creo que vio muy rápidamente y con bastante lucidez las cualidades del toro. Era un toro que no repetía, que salía con la cara alta, pero que tenía una cierta nobleza, y lo que hizo pues fue lo que había que hacer, acompañar las embestidas, y así, pues aunque fueran de uno en uno, pues sacar muletazos lucidos. Y hubo algún natural de buena factura, ¿no? El toro no repetía, pero pasaba por allí noblemente, y lo que hizo Robleño pues fue ponerse ahí, sin obligar mucho, pues para sacar muletazos, ¿no? El segundo espado de la terna fue Octavio Chacón.
Octavio Chacón, la sensación que dio fue de tal seguridad que parecía que estaba delante de una becerra de tentadero y no toreando una corrida de toros. Tal es su seguridad. Paró muy bien a los dos toros con el capote, saliéndose con ellos hacia afuera. Un capote amplio que recuerda al de José Luis Galloso. Y luego, pues las lidias de muleta, pues también fueron pues muy precisas. Sabedor de la poca fuerza y de la poca raza de los toros, pues lo que hizo fue pues pasarlos con suavidad y sin obligarles mucho, ¿no? Para que no se viniera aquello abajo. Por poner un pero a la sobradísima actuación de Octavio Chacón, que yo creo que sin duda va a ser uno de los nombres propios de las corridas duras en los próximos años, por ponerle un pero, una cierta tendencia a dar el muletazo de uno en uno. Se gusta mucho y disfruta mucho dándolos de uno en uno. Pero claro, quien da los muletazos de uno en uno, corta las orejas también de una en una. Para cortar las orejas de dos en dos hay que ligar el toreo, ¿eh? Y quizás a veces lo que falta, ¿eh? Dejar la muleta puesta en la cara para ligar los muletazos de la serie. Pero vamos, estuvo totalmente sobrado, muy por encima de un lote que en sus manos parecían dos becerras de tentadero. Y el tercer espada de la terna, José Moral. Pues yo con José Moral, pues, ¿qué quieren que les diga? Estoy profundamente decepcionado. Hace 2 años, en Sevilla, con una corrida de Miura, estuvo sembrado. O sea, es quizá la mejor faena que he visto hacer un Miura. Y muy probablemente es el Miura mejor toreado al natural que he visto. Me tendría que remontar a cuando era muy pequeño y vi también otro toro muy bien toreado de Miura por Ángel Teruel, que por cierto este año vamos a celebrar el 50 aniversario de su confirmación de alternativa como el maestro merece. Pues bueno, me tendría que remontar a Ángel Teruel cuando era niño para ver un Miura también toreado como el que toreó José Moral en la Maestranza hace 2 años. Un toreo, pues el toreo auténtico, el toro de verdad. Un toreo muy templado, muy ligado, con muy buen gusto. Hizo un faenón José Moral. Pero yo no sé qué le pasa, que ha perdido completamente el sitio. Y ahora le cuesta una barbaridad ligar quieto 2 muletazos. Está lleno de desconfianza. Y eso pasó el domingo. Tuvo un primero que a mí no me gustó nada. Primero era una raspa con 2 antenas, parecía una vaca. Es un toro que debía de haberse desechado y en ningún caso haberse aprobado en el reconocimiento, teniendo en cuenta que Madrid es la primera plaza del mundo. Y fue un toro que a mí no me gustó. Un toro pues que nunca se desplazó, un toro que no humilló nunca, que nunca se desplazó, que siempre fue reponiéndose. Pero la verdad es que la impresión que dio José Moral con él no fue nada buena. Y luego le tocó ese toro del que ya he hablado, que era un toro muy blando, pero con mucha calidad. Era tan blando que era difícil mantenerle en pie. Pero claro, la receta cuando hay mucha clase y poca fuerza, pues sobre todo es el temple, ¿no? Y muchas veces José Moral desconcertó al toro y él solo lo tiró al suelo de los trallazos que le dio y de la desconfianza con la que estuvo. Está pues en un momento muy malo. Me supongo que este momento pues es la consecuencia de porrazos, de cornadas y de toda esta clase de historias. A ver si recupera otra vez el buen sitio, pues porque es un torero que nos ha gustado mucho y es un torero con un gran concepto. A ver si se confía y olvida pues el bache en el que está ahora mismo metido y desde luego la pésima impresión que dio el domingo de Ramos en Madrid. Y el domingo de Resurrección, corrida del torero.
una tarde muy fría, mucho menos público que el Domingo de Ramos, a pesar de que el cartel de toreros jóvenes tenía su interés, y una corrida del torero que a mí también me resultó decepcionante, porque el torero en Madrid, el Domingo de Resurrección del año pasado, del año 2018, echó una gran corrida. Me estoy acordando de un gran toro que le tocó a David Mora, y me estoy acordando también de otros dos grandes toros con los que triunfó por todo lo alto Álvaro Lorenzo, que cortó 3 orejas y ese día se puso a funcionar. La corrida del torero del año pasado fue muy buena, y me estoy acordando también de una corrida, la última que alidió en la feria de San Isidro, con la que Paco Ureña, si hubiera estado fino con la espada, hubiera cortado 3 orejas también. El torero es una ganadería muy importante dentro de la saga Domecq. Diríamos más, lo que mucha gente no sabe es que cuando una ganadería de Domecq está baja de raza, donde van a buscar la solera para subir la raza a la ganadería es al torero. Salvador Domecq fue un gran ganadero. Bueno, pues como digo, había visto corridas muy buenas del torero últimamente, pero la del domingo no me gustó. Primero no me gustó por la desigualdad de hechuras. Hubo toros excesivamente vastos y grandotes, como fue el primero. Toros pues también altos, pero sin remate, como el tercero. Algún toro muy bonito, como el segundo. Una escalera. Y luego de juego no me gustó. La corrida tuvo muy poca fuerza, y como pasa muchas veces en las ganaderías encastadas cuando no sacan fuerza, pues la corrida desarrolló mucha violencia y se defendió mucho en el último tercio, poniéndose difícil. Porque la poca fuerza sin raza lo que hace es que el toro vaya al suelo. Pero la poca fuerza con raza lo que hace es que el toro intente suplir esa carencia, pues dando cabezazos y derrotando hacia arriba. Y eso es lo que pasó. Una corrida que se defendió mucho porque blandeó mucho. Y se devolvió el quinto toro, pero también se tenía que haber devuelto, por ejemplo, un toro como el cuarto, aunque luego se rehiciera. Pues eso, una corrida que tuvo su dificultad, la dificultad de la aspereza por la escasez de fuerzas. Abrió plaza David Galván, que no tuvo lote, pues un lote presidido pues por la poca fuerza. El primero, además, fue un toro, pues eso, un toro que a veces pues que no iba nunca metido en la muleta, que a veces se le coló, también le molestó el aire. El cuarto fue muy protestado porque, vamos, perdió las manos 20 veces en el caballo, y luego, pues aunque se rehizo un poquito, pues aquello no tuvo ninguna pues aquello, pues, ni el público estaba en lo que tenía que estar, aquello no tuvo entidad, ¿no? Pero a pesar de que tuvo mala suerte por la poca calidad y por la debilidad de sus toros, pues yo no sé qué me pasa con David Galván, que siempre sucede algo para que no redondee nada. No tuvo lote, pero tampoco le vi centrado con los toros. Y luego, a quien le cupo en desgracia el lote más complicado fue a Pablo Aguado. Pablo Aguado tuvo un lote muy, muy, muy difícil. Lo primero que hay que agradecer a Pablo Aguado es que no volviera la cara. O sea, que diera la cara. Porque otro torero y en otras circunstancias se hubiera quitado a los 2 toros del medio. Porque fueron muy difíciles. Y Pablo Aguado lo intentó siempre. Lo intentó siempre, incluso exponiendo más de lo debido y llevándose un volteretón espectacular en su primero. O soportando un montón de hachazos en el sexto, que fue un toro que se puso muy violento. Estuvo valiente, y cuando los toreros están valientes, pues son siempre dignos de alabanza. Pero la lidia de Pablo Aguado invita a hacer un montón de reflexiones sobre el equivocado concepto de la lidia del toro malo que se tiene actualmente. Es decir, antiguamente solo se levantaba la vara y se castigaba poco al toro de una calidad cantada.
Ese toro de nobleza quintaesenciada, ese toro de gran clase pero con poca fuerza, pues a ese se le cuidaba en el caballo. Pero cuando el toro no tenía esa calidad, cuando el toro hacía cosas feas, le pegaban en el caballo. ¿Por qué? Porque pegarle en el caballo suponía quitarle bríos, quitarle aspereza y que se pudiera estar más holgado con él en la muleta, sufrir menos delante de él. Al toro malo se le quebrantaba, ahora no se pica, ni al bueno ni al malo. Entonces cuando es malo, pues queda demasiado crudo en el último tercio. Verdaderamente salen pocos, pero se ha impuesto la costumbre de no picar, que muchas veces no se pica porque no es necesario, pero a veces sí, y ya se ha impuesto la costumbre de no picar. El resultado es que llega un toro pues demasiado áspero al último tercio. Y eso es lo que sucedió con Pablo Aguado. No picó sus toros y llegaron pues muy complicados, ¿no? Y luego otra cosa es que ahora hay una obsesión excesiva por el toreo preciosista. Y yo creo que con esta clase de toros, más que el toreo preciosista, lo que hay que buscar es el toreo de dominio. Por ejemplo, en el sexto. En el sexto a lo mejor le tenía que haber bajado la mano. Y si el toro se para, se para. Y si aquí termina la faena, termina la faena. Pero por no decidirse a verdaderamente apretarle las clavijas por abajo, quizá por temor a que el toro se le parara, pues al final tuvo que soportar un montón de derrotes, un montón de hachazos y un montón de enganchones. Es decir, la lidia medida y la lidia cuidando es para el toro que se la merece. Para el toro noble, para el toro bueno, para el toro de buen estilo. Y el toro malo, no tan bueno y de no tan buen estilo, pues siempre se le ha picado y siempre se le ha bajado la mano. Y si no aguanta, pues no aguanta, se entra a matar y nada más. Claro, en este asunto subyace por detrás también esa obsesión por intentar hacer una faena preciosista a todos los toros, aunque no la tengan, y también la obsesión por triunfar, y parece que para triunfar se necesitan dar muchísimos pases. Pues son los equívocos del toreo moderno. La faena preciosista de muchos pases a todos los toros. Bueno, pues hay toros a los que no hay que hacer esa faena preciosista de muchos pases, sino que hay que hacer la faena medida de pocos pases y dominando, y entrar a matar. Y se queda muy torero, y se da una demostración de poderío. Por tanto, estuvo muy valiente, creo que dio la cara con un lote muy difícil, pero yo creo que desde el punto de vista del aficionado clásico, pues las cosas habría que haberlas planteado de otra manera. Y he dejado para el final a Juan Ortega. No tengo palabras porque me entusiasmó. Y cuando las cosas entusiasman, es muy difícil luego definir el entusiasmo con palabras bonitas. Fueron 15 muletazos los que pudo dar, pero tuvieron tal calidad y tal sabor que quedé totalmente entusiasmado. En un momento de adocenamiento absoluto, en un momento de toreo, como he dicho muchas veces, especulativo, en un momento de toreo estereotipado, donde todos torean igual, pues ver a Juan Ortega pues supuso una enorme inyección de vitaminas a mi afición. Su primero fue un toro de muy buena condición. Por ejemplo, tenía un gran pitón izquierdo y una gran clase, pero no podía expresarlo porque también estaba muy justo de fuerzas. Y eso le llevaba muchas veces al derrote al final del muletazo, a gatear a veces. Fue un toro de muy buenas condiciones, un toro bravo además en el caballo, pero que le faltó la fuerza. Esto hizo que la faena fuera breve y que transcurriera entre altibajos. Pero los muletazos que dio Juan Ortega tuvieron una calidad especial. No es
el muletazo estereotipado que vemos todos los días, ni el muletazo que se canta por bueno normalmente, no. Fue un toreo de otra dimensión. Juan Ortega recuerda a los estilistas de los años 30. Hubo muletazos, además vestido con terno de azabache, que si se pusieran en blanco y negro, alguien podría decir, al ver de espaldas al torero, Curro Pulla, Fernando Domínguez, Cagancho. Tenía el sabor de los herederos de Belmonte de finales de los años 20 y de principios de los años 30. Primero, por la composición, por cómo engancha a los toros. Es ese toreo, el toreo post-belmontino, que fue un toreo muy bello. Es un torero que bebe de esa fuente, es un torero muy belmontino. Un torero que no abusa de los toques, que no se los echa fuera, que compone con naturalidad y con el pecho para adelante y la pata para afuera. Y otra cosa que me dejó absolutamente maravillado es el acople que tiene, la cadencia. Acople, que es una palabra que hemos dejado de utilizar los aficionados. Y a mí me parece una palabra extraordinaria, porque define muy bien una situación. ¿Qué situación define el acople? El ser capaz de conjuntar el vuelo del engaño exactamente, ser capaz de conjuntar a la perfección y al milímetro el vuelo del engaño con la embestida del toro. Y hubo un enorme acople, un enganche de la embestida suave y llevarla muy despacio, muy despacio, muy despacio. Hubo algún natural, algunos derechazos, algún ayudó por bajo, algún trincherazo que fueron de auténtico cartel de toros. Un auténtico cartel de toros de Ruano Llopis, que era el quien pintaba aquellos toreros de los años 20. Fue de una auténtica belleza. No se redondeó nada, porque no se pudo redondear, pero los apuntes fueron impresionantes. O sea, estoy loco porque le embista un toro. Por cierto, también hubo algún apunte con el capote en ese toro extraordinario, de cante grande, de pecho para afuera, de pata para adelante y de bajar la mano. Estoy como loco porque le embista un toro. Sé de sus limitaciones. Estoy convencido que es un torero que de valor no va a andar sobrado. Pero es un torero de una calidad muy especial. Sé también que va a estar mal muchas veces, pero desde luego cuando redondee algo va a ser una cosa muy bella. Por cierto, no pudo tampoco Pablo Aguado sacar su enorme elegancia y su enorme naturalidad porque ya he contado cómo fue su lote, pero ese es otro torero que también es interesante ver, porque en un momento de muchas poses de tablao y de mucho manierismo, Pablo Aguado es un torero con naturalidad. Pero bueno, estábamos hablando de Juan Ortega. Como digo, dejó también algún fucilazo verdaderamente bello con el capote. Luego con el quinto no pudo hacer mucho. Un sobrero de Laguna Janda que fue el más desagradable del mundo. Siempre quedándose por debajo, siempre reponiendo. No tuvo nunca una embestida clara y entregada. Pero vamos, los 15, 20 muletazos que pudo dar Juan Ortega en el inicio, en la faena de su primero, es de lo más inspirado que he visto en mucho tiempo. Fueron como fogonazos, porque no se pudo rematar porque al toro le faltaba fuerza, pero fueron unos fogonazos de una belleza excepcional. Y desde luego quedé muy contento porque tomé la decisión correcta, que era estar en Madrid y no en Sevilla. Acerté completamente. A lo mejor queda para un torero para aficionados, para un torero de pocas tardes, pero desde luego es un torero que dentro de él va el secreto del toreo. Y me gustó muchísimo. Y un toreo pues soñado. Muy buen torero. Se habla mucho se califica a muchos toreros de artista. Y el calificativo en general le suele venir grande. Este es un artista. Aunque luego a lo mejor su carrera transcurra malamente y no consiga, y tenga mala suerte y no consiga redondear nada.
pero este torero es un artista y desde luego dejó algún momento absolutamente extraordinario, ¿eh? Un enganche, una cadencia, una despaciosidad fuera de lo normal. Me encantó y vamos, y estoy deseando volver a verle. Y le voy a ver el 16 de mayo, que torea la corrida de Valdefresno en Madrid y que para mí, desde luego, tiene el máximo interés, ¿eh? Y nada más, aquí dejamos el toro por los cuernos por esta semana. Ya les aviso que la próxima semana vamos a tener con nosotros a un gran matador de toros madrileño, que es Uceda Leal, y vamos a hablar largo y tendido de su vida, ¿eh? Yo creo que va a estar interesante porque no todos los toreros son buenos aficionados. Ni siquiera los buenos toreros son buenos aficionados. Bueno, pues Uceda Leal es buen torero y buen aficionado. Y seguro que va a ser muy grato conversar con él. Pues nada, les espero la próxima semana con Uceda Leal en Al Toro por los Cuernos.